mejor que cualquier héroe que tú puedas tener, mejor que cualquier libertador, mejor que cualquier banquero, mejor que cualquier proveedor. Cristo es mejor, ¿no es cierto? Porque todo está sujeto a nuestro Señor. Y yo les dejé en suspenso a partir del versículo 7. ¿Se acuerdan? Es el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Vamos al Salmo 95, por favor, a partir del versículo 7, que es la referencia de donde se está citando esto. El autor de Hebreos está tomando, acuérdense que está tomando constantemente la palabra del Antiguo Testamento, ya dicha generaciones atrás, ¿sí? 95, 7. Y prácticamente van a ver reproducida, ahora sí que copy-paste, van a ver reproducida la palabra de Hebreos. Nada más que en Hebreos, el detalle y la diferencia, que Hebreos, el autor de Hebreos la repite 3 veces en menos de 2 capítulos. 3 veces. Vamos a Salmo 95, 7, dice, porque Él es nuestro Dios. ¿Me están siguiendo? Sí. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Amén. Pero ahora vamos a la segunda parte. Si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Y dice el Señor, 40 años estuve disgustado o enojado con esta generación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Cuando vemos esta cita y nos regresamos a Hebreos 3:7, vemos exactamente 3, 7, 8, 9, ¿sí? Y dice el Señor, juré hasta el 11, así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos a un Dios severo, ¿no es cierto? Vemos a un Dios muy duro. Vemos a ese Dios legal, si no es hasta legalista. Vemos a un Dios que decimos, ¡ay, qué miedo! Por eso todos le temen. Sí, por eso todos tienen miedo. Sin embargo, ¿de dónde viene este enojo? ¿De dónde viene esta sentencia? ¿De dónde viene esta advertencia? Porque sigue siendo una advertencia. El libro de Hebreos se caracteriza por tener varias advertencias. La primera fue, ¿cómo descuidaremos tan grande una salvación? ¿Verdad? Es una advertencia. ¿Cómo vamos a descuidar una tan grande salvación? ¿Cómo? Descuidarla, ¿no? Esa fue la primera, los primeros capítulos. Ahorita estamos avanzando y aquí viene otra. Aquí nos habla la prevención contra la desobediencia, la incredulidad. Vamos a ver por qué. Sí. Y dice el versículo 8. Ahora sí que, como los dicen los niños, ¿quién empezó primero? Versículo 8. Sí. Como en la provocación, Masá o Mesá y Meriba significan provocación, reto, desafío, rebeldía. Eso significan esas locaciones geográficas en el desierto que tuvieron que cruzar, pero tienen un significado simbólico. Significan provocación. Significa, ¿por qué provocación? Donde me tentaron, versículo 9, ¿sí? Y también lo podemos leer paralelo en el Salmo. Me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
El primer impulso es decir, qué bárbaros, qué tontos, qué necios estos judíos de veras en el desierto. De verdad, pero si Dios ahí estaba con ellos. Y resulta que enojaron a Dios y a causa de lo cual me disgusté con ellos 40 años. Dice el Señor que no nada más lo tentaron, porque por lo general cuando pensamos en el desierto y vemos la tentación del pueblo, la desobediencia del pueblo, nada más pensamos cuando construyeron el becerro, ¿verdad? Que bajó Moisés y se encontró el fiestón ahí, otro ídolo. Es que te tardaste, manito, y mejor nos hicimos un Dios, ¿no? Y entonces pensamos que nada más eso. ¿Fue nada más esa la tentación? ¿Fue nada más esa la provocación a Dios? Dice, más de 10 veces, 40 años, me provocaste. No un momento. No fue un instante, porque muchas veces decimos, ay, Señor, pues nomás fue una mentirita blanca, ¿no? No fue por la mentirita blanca, fue por todo lo que acarreó, ¿verdad? Es como un efecto de avalancha. Sí. Avalancha, va acumulando, y conforme vamos bajando, descendiendo en la desobediencia, en la provocación, se va acumulando. ¿Y qué creen que vamos haciendo? Nos vamos alejando más de Dios. Y entonces dice, tus padres me provocaron, me tentaron, dudaron, se burlaron de Moisés. Y le decía a Moisés, pues no es contigo, es conmigo, hermosa. ¿No es cierto? 40 años, a mí me impactaba leer esto, 40 años, y decimos, bueno, esto es para los judíos, pero después viene el versículo 2 y dice, mirad hermanos, ya entro yo ahí, miren hermanos, ¿sí? Esto fue allá, esto es parte del pasado, ¿sí? Pero tú traes una herencia, tú traes un gen que tiende a hacer lo mismo. Que tiende a hacer lo mismo, que ninguno de vosotros haya el mismo corazón. ¿Cómo? Malo de incredulidad. ¿Ya vieron lo que dice el 12? Que no haya, mirad que no haya. Vemos al Señor exhortándonos a que no se repitan. hay frases, ¿verdad?, tan tremendas. Una de las frases que tenía escritas el dirigente Jim Jones, el dirigente de esta secta que se fue a la Guyana y que se tomaron sus refresquitos, se suicidaron un montón, ¿sí? Y los que no se querían suicidar los agarraban y los mataban, ¿sí? Que se querían escapar. Su secta, dicen que en su silla, se encontraron en su silla y en el respaldo de su silla estaba, el hombre no aprende nada de la historia, narra que el hombre no aprende nada de la historia. Tendemos a repetir, tendemos a olvidar, mis amados. Muchos de los movimientos sociales aquí mexicanos, los maestros y ya saben, todos estos movimientos sociales, ¿verdad? Decir, México no olvida, no, sí olvida, sí se nos olvida. Por eso seguimos como estamos, porque olvidamos el pasado. Y el Señor nos dice, mira hermana, mira que ninguno de ustedes, de tu familia, de tu país, de tu tierra, de tu pueblo, que ninguno haya corazón malo de incredulidad. Hay un peligro. Una de las obras de Satanás, por lo general, estamos muy hechas en las iglesias a oír y repetir este versículo, que habría que ver todo el contexto, otro día vamos a platicar al respecto, pero decimos que Satanás solo viene a robar, matar y destruir, ¿no es cierto? ¿Sí? No, mira, una de las acciones más agudas de Satanás es moverse por el lado de la duda, de la incredulidad, de la falta de fe. Lo primero que quiere disminuir en ti, lo primero que quiere borrar, distraer, atacar,
es la falta de la fe. Por eso nos habla aquí de un corazón malo, porque en cuanto entra la duda, se ennegrece el corazón. Para apartar, ¿por qué? Porque el que duda se aparta de Dios. Inmediatamente, en automático, nos apartamos del Señor, ¿sí? Un corazón, una condición que endurece nuestro corazón, dice, en tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Es hermosa oír esta frase porque Dios es un Dios del presente. Es un Dios de hoy. ¿Y saben por qué es hoy? Porque hoy tienes la oportunidad de recapacitar. Porque hoy es otra oportunidad. En tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón, nos advierte el Señor. Y nos dice, de todo lo que pasó allá atrás. 40 años me tuvieron enojado y juré que no entrarían en mi reposo. De las cosas más anheladas en el ser humano, antes que riquezas, antes que comidas, es el descanso. Ustedes han criado a un bebé, ¿verdad? Y a veces el bebé tenía mucha hambre, pero también tenía mucho sueño. Y a veces ahí estamos las mamás dándole de comer, come, hasta se quedaban dormidos encima de la sillita, porque es más importante el reposo que aún el alimento. Sí. Que aún cualquier otra cosa. Nos puede de verdad apabullar otras circunstancias, pero si la necesidad de descanso y de reposo está de por medio, pues nos tumba, ¿verdad? Porque es una cualidad que Dios puso en nosotros, el buscar el reposo. Pero lo importante, y lo decía yo hace 8 días, no confundir qué es el reposo. Yo quisiera saber qué sinónimos pusieron con respecto al reposo. Vamos, levanten su mano o vamos diciendo cada una de ustedes. A ver, Mayra. Ajá. Descanso, gozo. Uno. Descanso. Paz. Relax. Bueno, eso no es español, pero en la clase de inglés está muy bien. Flojera. Flojera. No. Flojera, reposo, no me gusta. No, porque cuando tengo flojera yo no descanso. Una cosa es tener flojera y otra es estar cansado, o requerir un descanso. Eso es otra cosa. No, la flojera es una actitud de la mente. La flojera es un deseo, yo lo diría hasta perverso, y todos lo hemos padecido, de no hacer nada, de no esforzarnos. La flojera es la madre de la pereza. De la pereza, de la mediocridad, ¿sí? Entonces, no va con reposo. Reposo es verdaderamente descanso, paz, ¿qué más? Presencia de Dios. Presencia de Dios, ¿ok? Perdón, armonía, ¿ok? Tranquilidad. Muy bien. Pues ya todas me las dije. No, amada, no, hay muchas. ¿Qué más? Bueno, pues gozo, no sé si... Claro. Cuando tienes reposo, cuando tenemos reposo, de verdad, nos despertamos o nos levantamos, aunque no nos durmamos, descansamos, aunque no nada más quiere decir estar acostado ni sentado, pero el reposo es tener equilibrio, es un balance. Es cuando no me palpita además el corazón, cuando no estoy inquieta, sudando, tronándome los dedos. ¿Qué más? Es armonía. Ajá, ya me la dijeron también por acá, escúchense. ¿Tienes alguna otra? Alegría. Perdón, te brinqué el Gozo. Es el Señor. Ahorita vamos a ver, claro que sí. Alegría. Cese del esfuerzo propio. Muy bien, ajá. El reposo es cesar de esforzarnos no como una actitud de flojera ni de mediocridad, ¿sí? Cesar, ¿sí? Es decir, realmente me relajo, no relax, sino relajamiento, eso es muy diferente. Perdón, para actividades. Ajá, ¿qué más? Yo puse deleitarme en las alabanzas, me deleito de... Bueno, las alabanzas son para Dios, espero que Él se deleite. Eso es muy importante,
se deleite el Señor y yo también. Amén, amén. Yo me deleito en el Señor, no en las alabanzas. En el Señor. Las alabanzas son para que se deleite mi Señor y yo me deleite en el Señor. Él es mi deleite, Él es mi delicia. ¿Sí? Qué interesante y qué importante, porque muchas veces decimos, ay, es que a mí, ponme alabanzas. No, ¿cómo ponme alabanzas? Pon alabanza al Señor. No, es alaba al Señor y deleítate en tu Señor. ¿Qué más? Contentamiento. El contentamiento, el saberme aceptada. Tranquila. Otra cosa que nos da el reposo es seguridad. Cuando yo puedo descansar es porque estoy segura y confiada. Sí, me da confianza, me da un verdadero descanso. Satisfacción, muy bien, ¿sí? Ven cómo yo sé que era libre asociación y algunas no rechazamos algunas de las posturas, pero sí es importante que lo asociemos con el concepto. Viene de la palabra en hebreo, cuando está escrita, cuando se usa la palabra reposo en el Antiguo Testamento, la palabra es Shabbat o Shabbaton. Shabbat, SH, no importa cómo lo escribas, no sé escribir hebreo, mi hermana, pero Shabbat como te suene. Shabbat o Shabbatón se refiere no al sábado que guardan los judíos y que están en el muro. No, Shabbat quiere decir cesar las actividades. Las actividades que provocan sudor, ahora sí que esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. La fatiga, que provocan fatiga. ¿Sí? Que de hecho fue parte de la sentencia que recibió Adán después de haber pecado. ¿Sí? Con el sudor de tu frente. Ese es el trabajo y es digno. No es una sentencia, no fue un castigo, sino fue una consecuencia. Antes estaban en el reposo, pero ahora vas a tener reposo, pero cuando yo te diga. Vas a trabajar y el mismo Señor así hizo los cielos y la tierra. 6 días. Trabajó, hizo, creó, habló y el 7º reposó. ¿Por qué se cansó el Señor? No, Dios no se cansa. El reposo, especialmente este Shabbat, es cesar las actividades. Pero también cesar las actividades quiere decir dedicarlas a admirar la obra de Dios. Eso es el verdadero Shabbat. La dedicación y la admiración al Señor. ¿Qué hizo el Señor en su reposo? Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. ¿Por qué estoy tocando todo esto? Porque en su ira, lo que les quitó a estos, ¿cuál era el reposo? Salir de la esclavitud, pero no era todo. Era gozarse en medio del trayecto, confiar en el Señor en el desierto. Fíjense todo el trayecto, todo el proceso en el que Dios nos da el reposo y entrar a la tierra prometida. Este es el corolario completo. Y en la ira del Señor los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, pero no los dejó, como dudaron a la mitad. En el desierto no se supieron gozar en medio de la prueba, no supieron confiar, le reclamaban a Moisés, tiro por viaje, era reclamo. Estábamos mejor allá. Estaba más sabrosa la comida, como si comieran los esclavos, los banquetes y los deleites, ¿no es cierto? Tremendo. Sin embargo, el Señor, el objetivo no era sacarlos de Egipto, el objetivo era sacarlos de la esclavitud, amarlos, conocerlos, hablarles en el desierto y meterlos a la tierra prometida. Todo el paquete. Es un combo completo, mis amados. Pero a veces nos quedamos, somos a veces cristianos de liberación de esclavitud, pero ahí nos quedamos atorados en el desierto. Lloro y lloro. Ay, es que ya no veo lo duro ni lo tupido. Yo tenía una tía, no cristiana, pero era chistosa porque yo conocí de anatomía gracias a ella, porque
la vesícula. Entonces yo ya sabía que la vesícula estaba de este lado. Era chiquita, ¿no? Y al otro domingo nos veíamos cada 8 días. Tía, ¿y ahora cómo estás? ¿Ya se te quitó el dolor de la vesícula? Sí, hija, ya, gracias a Dios, que quién sabe qué. Pero ahora me duele la cabeza. Pero nada más de este lado. Entonces yo empezaba a conocer de anatomía porque ella sabía mucho de esto. Y nos me iba diciendo las partes del cuerpo. Pero siempre estaba en la queja. ¿Conoce cristianos quejumbrosos? Uy, no levanto la vista porque no le atine yo a alguien. O mirarnos en un espejo a veces. ¿Cuántas quejas? Ay, estos zapatos ya tienen 3 puestas, ya están viejos. Y eso fue lo que se quejaron. Pues siempre las mismas chanclas, pues les duraron 40 años. 40 años, pero además sin acabarse. Sí, ya tienen hambre. Su ropa, no, las del desierto, no, las que el Señor les sostenía, estaban, No se su comida era envejecían. fresca cada día, mis amadas. No era comida almacenada, congelada, rancia, salada. No eran cecinas. El Señor no nos enseñó a hacer cecina, no nos enseñó a conservar. Les daba fresco cada mañana, cada día. Y dudamos. Qué tremendos aquellos, ¿verdad? Pero a veces, También es igual. muchas veces en la predicación, en la enseñanza con mi gente ahí en Las Palmas, que pues es un nivel socioeconómico mucho más estrecho, más de mucha necesidad, mucha gente desempleada, muchas veces. Sin embargo, yo les digo, a ver, hermanas o hermanos, ¿cuántos pobres hay aquí? Todos levantan la mano. Somos pobres. Ahí va la segunda pregunta. ¿Cuántos a ver, las mujeres sobre todo, a ver, ahorita mentalmente abra su refrigerador y abra su alacena, su despensa y dígame si tiene comida por lo menos para 3 o 4 días? La mayoría tiene comida para 3 o 4 días. Aunque sean huevos, aunque sea arroz, aunque sean frijoles. Aquí no quiero ni preguntarles para cuántos días tienes comida. Ahorita, hoy por hoy, sin ir al súper, sin nada. Ahorita abre tu refri, abre tu despensa. Sin embargo, a veces sabremos, ay, no tengo nada. No tengo nada. Hoy comemos fuera porque no hay nada que preparar. Peor el closet. Bueno, ya no se diga el closet, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Qué barbaridad, ya no cargo un gancho. ¿Qué dice el Señor? Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad. Hacer mentiroso a Dios de verdad nos hace incrédulos y nos aleja de Él. ¿Y por qué lo hacemos mentiroso? Porque no agradecemos, porque no admiramos, porque no estamos en el reposo. El reposo constante en el Señor es estar admirando su obra constantemente. Esto es bueno y bueno en gran manera. Esta casa es buena el día de hoy. Los miércoles es nuestro reposo. Ver a mis hermanas es mi reposo. Verlas con gozo, con hambre de la palabra. Ese es el reposo del Señor que nos regala. Y de mi cuenta corre que yo no falto los miércoles con tal de llevarme esta bendición que Dios prepara para ti o para mí. Pero la tenemos que mirar. En el desierto era, gracias Señor por el maná de hoy, gracias por el maná de hoy. Eso lo dije el día de mañana y también lo dije ayer. Sí, ay, maná otra vez. Yo no sé de verdad Dios qué habrá hecho, pero sostuvo fuertes a estos hijos. No entraron no entraron al reposo, dice el versículo 11, ¿verdad? Sin embargo, a nosotros nos exhorta, cuiden, hermanos, miren que no haya. ¿Y cómo vamos a cuidar que no se forme en nosotros un corazón malo de incredulidad? ¿Cómo vamos a hacer? Mira, el versículo 13 nos da una pista.
Exhortémonos unos a otros cuando Cada día. cada día, amados. Y exhortarme no quiere decir darme zapes o dar bibliazos, porque a veces usamos la palabra exhortar como para exorcizar. Y estamos exorcizando o exhortando más, ¿no? Y el bibliazo. No, exhortar es animar. Sí, es consolar también, pero nos dice cada día, entre tanto que se dice, hoy mi Dios es Dios del presente, de hoy, de la oportunidad, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el primer pecado? La duda. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Así que Dios les dijo eso. Con que Dios os ha dicho, no morirás. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Será o no será? Dudó, tan, furrón, se despegó de la presencia de Dios. Dudó, oyó otra voz y dudó. Entonces el Señor nos dice aquí, exhortaos unos a otros. Ahí está la segunda exhortación del libro de los Hebreos. Aguas con la incredulidad, mis amadas. Y se puede ver manifiesta en muchas cosas. ¿Cómo? Bueno, voy a pedir prestado por si necesito. Todavía ni lo necesitas y ya estás pidiendo prestado. ¿Qué está pasando, mis amadas? Bueno, voy a comprar de más. Yo se los confieso con vergüenza y con dolor en mi corazón, y que de verdad Dios ha hablado mucho. A veces tiro más comida. Yo lo sé, y recapacita, hermana, y yo sé que a muchas les quedará el saco. Yo a veces tiro más comida que se me echa a perder que la que consumo en mi casa. Y mis hijos ya tienen más de 7, 8 años, el último en haberse ido de casa. O sea, no es pretexto, es que por si vienen, es que por si falta. No hay falta. Para los hijos de Dios nada faltará. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el Padre nuestro? Danos Hoy el pan de cada día. hoy. Cada día. No, hermana, pero para eso está el Sam's y el Costco y me llevo las cajas así gigantes, ¿verdad? Después luego aparecen por ahí las latas ya caducas de hace 3 años. Pero yo compré mucho. Sí. Eso es dudar, muchas veces. Las compras de pánico es dudar. Sí, son actitudes de duda, y el Señor nos dice, no dudes, porque estos se perdieron del reposo de entrar a la tierra prometida. Fueron sacados, ¿cuántos se saben rescatadas del pecado, de la vida del pasado, por Cristo Jesús? Amén. ¿Verdad? Por el sacrificio de Cristo. Pero el Señor nos lleva por el desierto, y el desierto es esta vida. Es una vida de confianza absoluta en el Señor. Confianza en el día a día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Sí, ese es el vivir. ¿Cuál es el reposo verdadero del Señor? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Conocen este pasaje y nos gusta mucho el pasaje la primera parte del pasaje. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar o reposar. ¿No es cierto? ¿Verdad? ¿Y cuántos dicen amén, amén? Amén. Pero no sigues leyendo. No sigues leyendo. Llevad mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Y entonces os haré descansar. Ese es el verdadero reposo. Saber llevar el yugo del Señor. ¿Y para qué es el yugo? ¿Para qué le ponían el yugo a los animalitos? Para que no se desviaran. Para equilibrar la carga uno con otro.
Pero era, esencialmente es para que no se desvíen y este va por allá jalando el arado y este va por allá. Entonces el arado se queda parado, ¿no? No sirve. Sí, no es la carga porque no son animales de carga, son animales de... Cristo cargó con todos nuestros pesos, enfermedades, Él sí cargó. Pero a nosotros nos hizo de tiro, pero necesitamos un yugo. Y un yugo donde no nos vayamos por donde sea. Un yugo que es fácil. ¿Y sabes por qué es fácil? El yugo del Señor es una vara, ¿sí?, que se pone sobre el cuello, pero por lo general es con otro animalito, ¿sí? Y por lo general, cuando se entrenaba a un animal novato, vamos a decir, se le ponía a uno ya viejo, que ya sabía. Y además el viejo llevaba el mayor peso del yugo y además tiraba con más fuerza. Cristo se puso el yugo y tú vas junto a Él. Él lleva todo el peso. Él lleva la guía. Él es el que te guía. Tú eres un novato. Y ese es el reposo. Y a veces decimos, ay, pues si esto es trabajar, está padre. Está ligero. Pero no queremos morar en el reposo del Señor. El reposo es precisamente ese. Cristo ya lo hizo todo por nosotros, pero dudamos. Vemos entonces que la incredulidad fue el arma de Satanás para desalentar a los hermanos en el desierto, para desalentarnos a nosotras, hermanas. Muchas veces decimos, sí, pero por si las dudas, voy a consultar a 4 médicos. Por si las dudas, pues sí, las dudas ya estuvieron ahí. Ciertamente se requiere de dudar para que entre la fe, a sanarnos. La fe es la que necesita entrar a nuestros corazones. Y dice, porque somos hechos participantes, estoy en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Amadas, no me voy a ir tan a pie juntillas porque el capítulo 4 y todo este final del 3 nos habla acerca de que Cristo es mejor, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto es la temática de Hebreos? Cristo es mejor que Cristo es el mejor reposo. Cristo es nuestro reposo, ¿sí? Y entonces, el reposo que dejó Moisés, regresándome a Moisés, ¿sí?, en el desierto por mandato de Dios, que trabajaréis todos los 6 días de la semana, pero el séptimo no lo haréis y no haréis ninguna obra, cesarán tus actividades, tus esfuerzos, y entonces me lo dedicarás a mí. Es el día de admirar al Señor, de reconocerlo. Nada más que el reposo, ahora hemos aprendido que es una constante. Dice, somos hechos participantes de Cristo. Ahora nuestro no se restringe a un solo día. Desgraciadamente, ese Shabbat, que no quiere decir acto religioso. Shabbat, de hecho en griego es parapausis, es hacer una pausa. ¿Les ha pasado que a veces van cargando algo así muy pesado, llámense nietos, o llámense bolsas, o llámense cajas, como usted, van cargando así y dicen, espérame tantito. Y nos detenemos un instante, déjame tomar aire, ¿no? Y entonces respiramos tranquilos y agarramos otra vez fuerzas. Eso quiere decir reposo. Ese es el reposo. El tomar aire, el reponer las fuerzas de una manera sabia después de un intenso trabajo. Pero el Señor dice aquí que Él le dio a Moisés la orden y le dijo, enséñales, yo quiero que reposen, mi proyecto es este, yo los hice y ahora los puse a trabajar, pero también les doy un descanso, les doy el reposo. El problema fue que estos muchachitos judíos transformaron el Shabbat
en una obligación. En vez de ser reposo, ahora es más tenso estar en un Shabbat bajo la ley judaica que de reposo. No te muevas, si caminas más pasos de los debidos, no, ya violaste el Shabbat. Que si guisaste, que si te diste la cama, que si rescataste al perro que se cayó, es más, no puedes cortar el papel sanitario. En Israel están los montones de papel sanitario ya cortados para que los judíos no se esfuercen, porque es tan religioso, tan cuadrado, ¿sí?, que en vez de reposar están más tensos y más trabajados y cargados en su Shabbat que en otros días, porque lo convirtieron en un factor de religiosidad y además requisito para ser aceptado en el pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Cuando que Shabbat significa reposo. Pero reposo como todo lo que ustedes han agregado. El reposo, ahora nosotros tenemos el reposo de la salvación. Es una promesa hermosa que el Señor nos muestra. Vemos aquí más adelante termina retomando el autor de Hebreos, vuelve a repetir en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz. Ya lo repitió 2 veces. Espérenme que falta el capítulo 4. ¿Por qué nos tiene que repetir el Señor? Que no endurezcamos nuestro corazón. Oye, pero esto es para los judíos. ¿Es para los judíos? No, yo recibo esta exhortación. Porque sí se endurece mi corazón. ¿Por qué, amada? Porque lo olvidamos. Porque olvidamos. Y somos duros de servir. Porque somos duros. Porque la esclerosis, esa es la palabra que viene en el hebreo, ¿sí? No esclerotices tu corazón, eso es lo que dice en griego, esclerotisis. Ajá. Porque muchas veces, ¿verdad?, ¿a cuántos les han operado de la esclerosis y se toman la medicina y todo? Y al rato otra vez, ¡pum!, nuevamente se taponearon las arterias, ¿verdad? Sí. Hasta que finalmente se muere. El Señor nos dice, no endurezcas tu corazón. ¿Eso depende de mí? Sí. La gran mayoría de la gente que muere de infartos, por no decir la brutal mayoría, es porque no descansa. ¡Tararán! Porque come mal, porque se afana en el trabajo, por lo mismo el trabajo, el estrés. Pero es la falta de reposo. Y entonces el Señor nos advierte, yo soy tu reposo. Yo soy tu mejor reposo. Y ahora sí vamos al capítulo 4, mis amadas, de Hebreos. Dice, tenemos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, ¿hay esperanza? Sí. Todavía está la promesa. Alguno de vosotros parezca haberse apartado. Acuérdense que el autor de Hebreos les escribe a los judíos que pues estaban como queriendo volver atrás, como que estaban queriendo reapartarse. Estaban apartados, fueron rescatados, pero querían volver. ¿Qué les pasó en el desierto? Volteaban a Egipto, nuevamente regresaban a Egipto. Y sin querer a veces nosotros volteamos a nuestra vieja naturaleza. Dejamos que el viejo hombre que supuestamente debía estar muerto, como que agarre vuelo como zombie, ¿verdad? Ya viene el viejo hombre a hacernos actuar como no. Oye, pero si yo ya no era así, yo ya no hablaba así, yo ya no actuaba así, yo ya no dudaba así. Y dejamos que nuestra vieja naturaleza, porque olvidamos la obra de Cristo. Por eso dice, en tanto que se dice hoy. ¿Cuándo debo revisar mi corazón? Hoy. ¿Y mañana? Hoy. ¿Y pasado mañana? Hoy. Cada día, mis amadas.
Cada día, así como un enfermo cardíaco tiene que estar revisándose su presión arterial diario, o un enfermo de diabetes su sangre, ¿verdad? Diario, constante. Si deja de hacerlo, se le puede disparar. Espiritualmente se nos puede disparar, y como dice aquí, que algunos parezca verse apartado. Sí, yo amo a Dios, sí, yo quiero así. Y ya nada más soy cadocho, ya no oro. Oro cuando otros oran, pues entonces eso no es oración. ¿Sí? Leo la Biblia cuando me la leen. Y que no esté muy larguita, porque pasajes chiquitos. O que me la expliquen. O que me la expliquen nada más, ¿no? Sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice, tenemos la promesa, hay esperanza. Yo sé que esta parte las veo con unas caras muy compungidas. Yo lo sé porque es una exhortación, amadas. Hay tanto que se dice hoy, no endurezcamos nuestro corazón. De verdad yo traigo hoy el pelo medio esponjado porque los chipotes de la palabra, de verdad, Señor, perdóname. No pude más que caer de rodillas y decir, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces, en cuántas ocasiones he endurecido mi corazón? He dejado endurecer mi corazón con la duda, con la y provocando a Dios, además. Provocando a Dios, como los que estaban en el desierto. Y tengo la promesa de entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida, mis amadas? Ciertamente, el reposo es todo un proceso. Es desde que somos salvas, gracias Señor, me has quitado toda culpa. ¿Sí? Exactamente, morar eternamente, la vida eterna delante del Señor. Esa es la promesa, la nueva Jerusalén. ¿Sí? El morar en el cielo, en su presencia, adorándole. Bueno, ya sin tiempo, sin hora, y ya no va a haber matrimonio. Ya no va a haber nada que se dan en casamiento, nada. Solo dirigidos al Señor. Adorando mis hijitos que cuidar, mis nietos que atender. No se preocupe. Eso sí es reposo, de a de veras. Pero el reposo, mientras lo podemos empezar a vivir desde que fuimos salvas, bueno, desde que entendimos, aceptamos y entregamos nuestra vida a Jesucristo y aceptamos su sacrificio expiatorio. Y eso es lo que quiere precisamente el Señor decirnos. Shabbat. Abro otro paréntesis. Shabbat también quiere decir, otra de las traducciones en el mismo hebreo, quiere decir día de expiación. Ándele usted. ¿Cómo que día de la expiación? Es el día que nos trae restauración, renovación. Por eso Cristo, quien vino a expiar todos nuestros pecados, a quitarnos ese peso, cuando nosotros nos arrepentimos y todos se lo entregamos a Él y reconocemos que no hay otro, ¿sí? Entonces Él es nuestra expiación, Él es nuestro reposo, Él es nuestro Shabbat. Yo quiero llevarlas a Isaías 58:13, mis amadas. Isaías, ¿qué pasó? 58:13. Le recomiendo que lea todo el 58, pero ahorita vamos a centrarnos solamente en unos cuantos versículos. ¿Qué dice aquí la palabra preciosa del Señor? Dice, si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al Shabbat llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
Entonces, versículo 14, mis amadas, y ustedes lo dijeron, Rosita lo dijo hace rato. Entonces te deleitarás, ¿en quién? En Jehová. En el Señor, en Papá Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca, nada más, miren quién firma, de Papá Dios lo ha hablado. El Shabbat es una condición religiosa, mis amadas. Se está refiriendo a una situación de constancia, de una característica de la vida de un verdadero hijo de Dios. El reposo constante. Empieza a temblar ahorita. Vamos a salirnos al jardín. ¿Y si nos quedamos aquí? No, ni cuenta me di. No te moviste, no te saliste, no corriste. Esa es la paz, no es pachorrudez, no confundamos. Porque hay gente pachorruda, ¿no? Que dices, híjole, muévete, mi reina, ¿no? Hay gente de verdad que pasguada. Perdónenme los términos. ¿Qué nos impide tener reposo y descanso? Deleite. Ahora vea su hojita, que yo les hice trabajar desde el principio. El día a día, las preocupaciones, Ya, una. Otra. ¿Qué más, Mayra? Desobediencia. De desobediencia, sí. Pues rebeldía. Ya, gracias. actuar como uno quiere. Se llama egoísmo. Gracias, Lupi. Pecado. El pecado. Gracias por englobarlo todo. Ya contestaste por todas, pero vamos a seguir con otras. Muy bien, Lupita. Indisciplina. Indisciplina. ¿Qué más, Mireya? Enojo. Síguele. Arrogante. Altivez, que es lo mismo. Afán. Inquietud. Sí. Lupi. Tomar un camino equivocado. Malas decisiones. Ajá. Rosy. Pues la ira. Échale. Usted ponga. Muchas veces no seguir reglas. Desobediencia, no seguir reglas, ¿no? No sé. Porque yo digo. ¿Y? Rebeldía. Cualquier forma de rebeldía, Lupita lo dijo en uno solo, el pecado. ¿Qué me impide? No agregaron ahí, por ejemplo, la duda. La duda también me impide tener descanso. No descanso cuando estoy dudosa. Me va a alcanzar lo que tengo ahorita, mamá. Pues ahí entra la inquietud. Ahí está la inquietud. Se van interrelacionando una con otra. ¿Qué me impide? Por eso les he puesto que miren ahora sus dos columnas, ¿verdad? Esto sí lo anhelamos. Del lado izquierdo, si lo pusiste del lado izquierdo, el reposo. Todas las características, y si agregaste algunas de las que aportaron mis hermanas, que son excelentes, ¿sí? Más las que hemos visto ahora en la palabra, si agregaste esas características y dices, ay, de este lado sí quiero. Repito, como dije hace 8 días, reposo no es hamaca con piña colada. Que por lo general eso pensamos, ¿no? Decimos, que también se nos antoja, yo lo sé, pero no es desparramarme en un sillón. Eso no es el reposo. El reposo es una actitud, es un comportamiento, es una certeza, es una confianza constante. Es la paz del Señor. ¿Sí? Que solamente se adquiere conociendo al Señor. Conociendo, dejándolo morar en tu corazón todo el tiempo. Y tengo que tomar una decisión. Aquí todo lo que me dijeron de desobediencia, de rebeldía, todo esto. Si cometí una rebeldía, me doy cuenta. Y cuando Él mora en mí, perdóname, Señor. Inmediatamente me pongo a cuentas. ¿Sí? ¿Qué tengo enojo? Paréntesis. La palabra enojo es enojó en griego. ¿Y saben qué quiere decir enojó en griego? Culpa. ¿Cómo? Ándele. Culpa. La culpa es enojo. ¿Sí? Es enojo conmigo misma. Cuando me culpo o cuando culpo a los demás. Porque eso es también muy fácil, ¿verdad? Muy de nuestra cultura. ¿Quién fue? Él, ¿no? Adán ya nos enseñaba desde entonces. Adán, ¿qué hiciste? Fue ella. Y tú me la mandaste.
¿no? Inmediatamente dirigimos la culpa. Pero ¿saben por qué? Porque hay enojo. Es parte de la condición. Entonces, para anular, para echar fuera mi columna derecha, que es la desobediencia, y poder tomar posesión del tiempo de reposo. Y el reposo no es un ratito, no son 6 horas de sueño. Ese no es el reposo, amado, porque ¿cuántas duermen hasta 10 horas y no descansan? Y no reposan. ¿Cuántas no se avientan hasta 3 pastillitas para dormir? Y no descansan. Y amanecen, ¿verdad? Hasta peor, dopadas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el reposo viene del Señor, nada más. Él es el autor. ¿Quién inventó el reposo? Él. La paz interior. Exactamente. Él la creó para nosotros. Cristo nos trajo el verdadero reposo. ¿Y saben cómo entra en nosotros el reposo? A través de la palabra. De la palabra viva que es Cristo. Pero ¿cómo vamos a vivir en el desierto, en el proceso del desierto, en confiar en el Señor? El desierto es nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida diaria. Y tenemos ratos muy lindos, y ratos difíciles, y ratos piorísimos, como dicen por ahí, ¿no? Pero este es nuestro desierto, nuestro caminar hasta entrar, hasta que venga por nosotros, o estemos en la presencia del Señor, que es la tierra prometida. Que ese es el proyecto perfecto de Dios, cierre perfecto. Todavía no lo vemos, ¿no es cierto? Pues seguimos vivitas y seguimos padeciendo todavía el peso de tenemos hambre, tenemos frío, tenemos sueño, tenemos cansancio. Todavía estamos en este vuelto, pero tenemos la esperanza puesta en la tierra prometida. Me regreso entonces a Hebreos 4. Dice, déjenme retomar, dice a partir del versículo 9, me voy a brincar hasta el 9, yo les he pedido que ustedes me lleven, vayan leyendo, gracias, estudiando, porque ¿por qué viene la palabra? Aparte, precisamente la introducción. Siempre la palabra fue esencial desde que el Señor se manifestó. Por la palabra fue hecho todo, ¿no es cierto? La palabra de Dios. La palabra ha estado presente siempre. El Señor habló a los patriarcas antiguos. Su palabra. Después, a través de Moisés, dejó su palabra a través de estatutos y mandamientos. Su palabra. Importante, sobre todo qué hay detrás y en la verdadera comprensión de la palabra. El problema es cuando la palabra la convertimos en una religión. La palabra la convertimos en un reglamento de hombres. Lo que el Señor quiso decir y yo le doy mi interpretación. ¿Sí? Que todas deben andar con peluca. Y así se manejan algunas. Que todas deben andar de falda. Lo que el Señor quiso decir, ¿sí? Cubiertas. Y vamos interpretando con mandamientos de hombres, haciendo de la palabra ya no el reposo, porque la palabra debe ser un bálsamo a nuestra vida. Aunque sea una exhortación, ¿eh? ¿No te ha pasado que a veces el Señor te habla fuerte? Y dices, gracias papá, gracias porque me preveniste, gracias porque me exhortaste y me corregiste, gracias porque me amaste en esa corrección, porque a los bastardos Dios no los corrige, ¿no? Entonces, la palabra, para que esta palabra se vuelva viva y eficaz, es la promesa. Vamos al versículo 9, por favor. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, mis amadas. Me estoy acordando, de verdad, traía yo muy amplio este estudio, pero yo creo que vamos concretando nada más.
para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, porque todo lo anterior decía, la ira del Señor cayó sobre los que no obedecieron y juró, no entran en mi reposo. Y no entraron, se quedaron en el desierto. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, versículo 10, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar, versículo 11, en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Nuevamente la exhortación, aguas con la duda. No dudes. La palabra, por eso ahora dice, la palabra es cierta, ciertísima. ¿Qué dice el versículo 12? Y conocemos este pasaje, pero de verdad, ahora háganselo como es la entrada, es el requisito para entrar en el reposo del Señor. Y de hecho la misma palabra es el reposo. Es un paquete con avión, hotel, todo all inclusive, con spa. Usted agregue lo que le guste. La palabra es refrigerio. Pero no la queremos recibir. ¿Por qué? Yo leo la Biblia cuando el pastor la lee. Y eso sí, porque hay muchos pastores que ya ni citan la Biblia. Todos son pastores. Bueno, son impostores. Dice, porque la palabra de Dios, la de Dios, es como viva y eficaz. Empezando por ahí. Pero además, pero me dijiste que era reposo, sí, amada. ¿Qué pasa en el reposo? En el reposo de verdad me relajo. En el reposo entrego mi inquietud. Y esa espada es precisamente para quitar, para rebanar, para deshacer, para enseñarme. Dice, toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es donde más necesito el descanso, no es en el cuerpo. El Señor empieza con el reposo en el alma y el espíritu. Eso es lo que necesita mi vida en verdad. Y ahora sí ya va al cuerpo. Primero empezó con el alma y el espíritu y ahora sí va al cuerpo. Dice, y las coyunturas y los tuétanos hasta el fondo. Sí. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces nos vamos a un viaje de vacaciones? Salimos de vacaciones y es cuando más nos peleamos. Ya le ganó la risa, hermana. Ya se descubrió. Pero es cuando más nos peleamos. Porque no estamos entregando. Ahora, no se trata repito, el reposo del Señor no es un viaje de vacaciones. Pero lo estoy haciendo como un paralelismo. A veces en Cristo queremos morar en el reposo, pero sigue nuestros pensamientos, por eso necesito la palabra, para que penetre hasta los pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres, verdad, no quieren ir a la playa? No, es que este se va a dedicar a ver a las otras. Porque la intención de tu corazón ya va enferma. Lo peor es que se la transmites al otro. Y el otro dice, ay, qué buena idea. Ni se me había ocurrido. Qué importante es la palabra. ¿Y saben por qué? Porque la palabra es como un espejo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En la palabra está contenido toda tu vida. Cómo eres, cómo actúas, como Dios quiere que seas. Está contenido todo, porque no hay cosa creada que no haya de ser manifestada en su palabra. No necesitamos nada más, no necesitamos, de verdad, muchas veces le queremos añadir a la palabra los complementos. Tengamos mucho cuidado. Por tanto, teniendo, y aquí ya nos hace la introducción que va a ser
el siguiente tema, un mejor sumo sacerdote. Pero el mejor reposo es nuestro Cristo. Y nuestro Cristo es la palabra viva, el verbo encarnado. Esa es la palabra viva. Penetra hasta partir, repito, primero trabaja de dentro hacia afuera. Les retomo, el tabernáculo se construyó, lo primero que se construyó fue el arca del pacto, de lo más profundo hasta lo más externo. Fue lo primero, presencia en tu vida, para que Él pueda morar en medio de su pueblo, que ese es su mayor deseo. Y terminamos en una invitación preciosa en el versículo 16. Me voy a comer el 14 y el 15 porque es parte de la siguiente enseñanza, pero no quiero dejar de mencionar porque es una promesa preciosa. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué confiados? Porque ya nos abrió el camino Cristo para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando somos socorridos, tenemos descanso. Porque hablamos de que el reposo es seguridad, es socorro y auxilio en nuestra vida. Sí. Y muchas veces, de verdad, repito, no es un tiempo, ay, es que este retiro fue una preciosa, esta velada de oración fue un refrigerio, sí, pero en el fondo el reposo para el Hijo de Dios no es un lapso de tiempo. Una constante. Es una constante, y como somos ahora seres eternos hasta la eternidad. El Señor viene por una iglesia de verdad que vive el reposo, el Shabbat, el parapausis. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Es la expiación donde Dios nos quita toda la carga de la humanidad y nos hace estar en su presencia. Padre, te damos muchas gracias, Señor. ¿Cuánto de verdad no podría escudriñar nuestra mente? Pero, Señor, nuestro corazón se alegra de verdad de mirar tus promesas y aún tus advertencias y aún tus invitaciones, Señor, en tanto que se dice hoy. Te damos muchas gracias, Señor. No hay palabras, Señor, con que expresar el asombro, el cómo se maravilla nuestra mente, nuestro corazón, de ver, Señor, tus misterios, cómo se van revelando a nuestra vida. Padre, no permitas que esta revelación, por pequeña que hoy haya sido, que es grande, Señor, quede oculta en nuestro conocimiento, en nuestra mente, en nuestro oído, sino que de verdad la llevemos y la vivamos. Cristo, tú eres nuestra expiación, tú eres nuestro reposo, tú eres el Shabbat de nuestra vida. Uno mayor que esta casa, uno mayor que el Shabbat está aquí, y ese eres tú, Jesús. Gracias, bendito, por estar en medio de nosotros y apiadarte de nosotros y llevarnos al regalo más precioso, que es la salvación, la confianza en ti y la promesa de poseer la tierra prometida junto contigo. En el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén.